Buenas a todos, soy el licenciado Alberto Torres. Estaremos viendo algunas explicaciones en la parte teórica del material de lectura de la unidad 5, justamente que lleva el nombre de relaciones métricas en triángulos. Veamos primeramente algunos conceptos, veamos lo que representa la proyección de un punto sobre una recta. Dicho de otra manera, justamente es la sombra que proyecta dicho punto al enfocar justamente una proyección perpendicular a la recta E. Entonces la proyección de un punto viene a ser solamente este punto, porque es la sombra que proyecta el punto al trasladar sobre la recta L. Bien, la proyección de un segmento AB se obtiene y dice proyectar todos los puntos de la figura sobre la recta L. Entonces, si ahora tenemos un segmento AB formado por una cantidad infinita de puntos, entonces la proyección viene a ser la sombra proyectada sobre la recta L. En este caso se van trazando perpendiculares a cada punto y se van obteniendo todos estos puntos que tenemos aquí, desde el punto inicial A' hasta el punto final B'. Bien, lo mismo para el segmento CD. Lo que queremos es encontrar su proyección, o sea, todos los puntos, la sombra que genera dicho segmento sobre la recta L. Entonces serían todos los puntos desde C' hasta D'. Y si tengo el segmento EF, ¿sí? Si tengo este segmento EF, al proyectar, al colocar aquí un foco en forma perpendicular a ello, lo único que me va a proyectar va a ser un punto, ¿sí? Las proyecciones de dos lados de un triángulo sobre el tercer lado se obtienen de manera similar. Veamos justamente lo que nos quiere decir. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, entonces del lado AB y BC, la proyección del lado AB sobre el lado AC viene a ser la sombra que se genera desde el primer punto aquí de A hasta el último punto B proyectado en el lado AC. Entonces, si tenemos aquí un pequeño foco, entonces vendría a ser la sombra que genera todo ese lado de forma perpendicular al lado AC. Entonces, la proyección del lado AB vendría a ser AD. Lo mismo pasaría para la proyección del lado BC, ¿sí? Es toda la sombra que se genera justamente sobre el lado AC, que es perpendicular justamente. Y eso empezamos aquí trazando la altura en cada uno de los puntos, y todos esos puntos vamos a trasladar sobre este segmento BC. Entonces, la proyección del lado BC es justamente DC. Eso en cualquier triángulo. En un triángulo rectángulo pasa lo mismo también. Si trazamos justamente aquí la altura, entonces vemos que la proyección desde el lado AB sobre la hipotenusa justamente es AD, y la proyección del lado BC sobre la hipotenusa AC es DC, ¿sí? Entonces, ¿qué es la proyección? Es la sombra que genera sobre un segmento, sobre una recta, mejor dicho, un lado. ¿Y qué es lo que se traslada? Se proyecta todos los puntos justamente de dicho lado. Desde aquí, desde este punto B, trazo aquí la proyección, coincide aquí en D. Y A, en este caso con A, pero todos los puntos se van a proyectar. Y en un triángulo octohexágono, si tenemos por ejemplo el lado BC y queremos encontrar la proyección sobre el lado AC, entonces habíamos dicho que es justamente todas las proyecciones en forma perpendicular a ese lado al cual queremos hallar. Entonces aquí tenemos que prolongar el lado AC y trazar la perpendicular BD. Entonces la proyección del lado BC justamente es el segmento DC. Es toda la sombra que me genera ese lado sobre el lado BC. Bien, entonces veamos las relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo recto en A, B, C con vértices justamente,
trazamos justamente la altura, que es perpendicular al lado opuesto, y nos forman justamente segmentos M y N. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo serían esos valores. Bien, entonces tenemos justamente algunas relaciones. Si nos fijamos en el triángulo grande, tenemos que en A es recto y que este ángulo agudo B comparte con este triángulo ABD. Entonces comparten un ángulo. Entonces el triángulo grande ABC es semejante al triángulo DBA, porque justamente tienen igual medida un ángulo agudo, que sería en este caso B. Y lo mismo pasaría para el triángulo DAC. Entonces, si comparamos el triángulo ABC recto en A y el triángulo DCA, tenemos aquí que va a ser recto, ¿sí? Y el ángulo que comparte el ángulo agudo van a ser justamente C. Entonces, la propiedad dice lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo, con catetos B y C y cuya hipotenusa mide A, si M y N son las proyecciones de los lados, entonces M es la proyección del lado C y N es la proyección del lado B, entonces los triángulos resultantes son semejantes entre sí, DBA es semejante a DAC y semejante al triángulo dado inicial. Eso es lo que se tiene. Bien, de esta semejanza vamos a ir obteniendo unas propiedades. Veamos la primera. Teorema de Pitágoras me dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, entonces me dice que el cuadrado de la hipotenusa, el lado mayor, viene a ser igual al cuadrado de los otros dos catetos. Si eso se cumple, entonces tenemos que es un triángulo rectángulo. Bien, la segunda propiedad dice la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre el segmento que divide a esta. Bien, entonces tenemos el ángulo recto, trazamos la altura relativa a nuestra hipotenusa, sabíamos que los cortan en segmentos M y N proporcionales, pero me dice que la altura es la media proporcional entre los segmentos que genera justamente dicha altura al cortar a la hipotenusa. Bien, entonces lo que hacemos es recordar justamente que era la media proporcional. Entonces tenemos lo siguiente. Media proporcional. Dado las medidas de tres segmentos A, B y C, se dice que B es media proporcional de A y C y satisface lo siguiente. A, que la proporción dada tiene que ser A es a B como B es a C. Entonces B viene a ser la media proporcional. El término enlace en una proporción continua. Bien, entonces dice la altura relativa es media proporcional entre ¿quién? Entre los segmentos que me forman M y N. Entonces, la altura es el valor medio entre las justamente proyecciones que serían M y N. Porque recordemos que M era la proyección del lado C y N es la proyección del lado AB. Justamente eso es lo que podemos decir de otra forma, que la altura es media proporcional justamente entre las proyecciones de los catetos. Bien, sigamos con la propiedad siguiente. La tercera dice, la altura relativa a la hipotenusa es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Bien, tenemos la hipotenusa que mide A, tenemos los catetos B y C y tenemos la altura. Entonces recordemos lo que es justamente la cuarta proporcional. Dado las medidas de cuatro segmentos A, B, C y D,
que dice que D es la cuarta proporcional entre A, B y C si satisface que A es a B como C es a D. Y este de aquí, este cuarto elemento es el que se considera como la cuarta proporcional en ese orden, A, B, C. La cuarta proporcional entre los elementos A, B y C. Entonces, ahora sí, tenemos lo que plantea el ítem C, la propiedad C. La altura relativa a la hipotenusa es cuarta proporcional entre la hipotenusa, justamente que mide A, y los catetos que son B y C. Acá podemos poner indistintamente aquí C y aquí B. Eso no va a afectar. Pero la altura me dice que es el cuarto elemento entre la hipotenusa A, fija, y aquí van a ir los catetos BC o CB. Bien. La cuarta propiedad me dice que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre él. ¿Sí? Es media proporcional, ya sabemos entonces justamente eso. Cada cateto es media proporcional, ¿sí?, entre la hipotenusa y su proyección, dice. Bueno, entonces si tomo el cateto B, ese cateto B es el elemento medio justamente entre la hipotenusa y la proyección del lado B. Y veamos que la proyección del lado B era justamente N. Lo mismo pasa para el otro cateto. Este cateto C es el elemento medio de la proporción justamente entre la hipotenusa y la proyección del cateto C. Veamos que la proyección del cateto C era el segmento N. Eso es lo que nos dice la cuarta propiedad. Bien, tenemos una quinta propiedad que nos dice lo siguiente. La razón de los cuadrados de los catetos es igual a la razón de los segmentos que la altura determina en la hipotenusa. Dicho de otra manera, el cociente entre el cuadrado de los catetos es igual justamente al cociente entre las proyecciones justamente. Bien, entonces el cuadrado de B, ¿sí?, la razón entre el cuadrado de B y el cuadrado de C justamente es igual a la razón que la altura, esta altura determina los segmentos MN, ¿sí? Con respecto a B, la proyección es N, y con respecto a C, la proyección es N.